Hola a todos, bienvenidos a este curso de Ingeniería de Software. En este video vamos a ver la fase de requisitos de usuario. Mi nombre es Javier Miles y soy maestro en Tecnología de la Información. La guía que estamos siguiendo es la PSS-05 de la European Space Agency, específicamente para la fase de requisitos de usuario. Las salidas que va a tener esta fase es el documento de requisitos de usuario, el cual servirá como insumo para las fases de plan de gestión de proyecto, que está indicado en el video anterior, una aproximación del documento del plan de administración de proyectos de software, plan de gestión de la configuración, que mostraré en otro video, plan de verificación y validación, que también voy a mostrar más adelante, plan de aseguramiento de la calidad y plan de pruebas de aceptación del producto. El ciclo de vida y la documentación asociada al PSS-05 inicia por la solicitud del proyecto, que es el Guide to Software Project Management, y en esta fase se utiliza la elicitación de requisitos. Esta comienza con la fase de definición de requisitos de usuario, luego la definición de requisitos de software, posteriormente el diseño arquitectónico, luego el diseño detallado, posteriormente la codificación. Una vez que se ha codificado, pasamos a las pruebas unitarias, que van dentro de la codificación, las pruebas de integración, las pruebas de sistema, pruebas de aceptación y finalmente el software aceptado. Nótese que acá aparece el producto de cada uno de las fases. Por ejemplo, para la fase de requisitos de usuario, como salida está el documento de requisitos de usuario. Las pruebas de integración, las pruebas de sistema, esos se van verificando con respecto a la validación del producto, que es el documento de verificación y validación. Con respecto a la elicitación de requisitos, existe el concepto de ingeniería de requisitos, el cual desde mi perspectiva es una de las partes más importantes a la hora de desarrollar un proyecto de software. Una mala toma de requisitos podría llevar al fracaso de la totalidad del proyecto y sobre todo si se identifica en fases posteriores, por ejemplo cuando estamos en desarrollo. Es por ello que invertir tiempo en esta fase aumenta la probabilidad de éxito. La captura de requisitos de usuario recomienda realizar algunas de estas técnicas como observación, entrevista, encuesta, entre otros, o visualizar algunos proyectos que estén en carpeta o que estén en desarrollo en este momento. Para recopilar la información sobre los requisitos del sistema que debe desarrollar, o bien para obtener información acerca del negocio, la técnica más habitual, desde mi punto de vista, son las entrevistas, debido a que la comunicación verbal es más fluida. En estas reuniones normalmente es de dos personas o bien un grupo reducido. La entrevista debe planificarse con un tiempo determinado. Se debe definir los temas a tratar de manera previa. También tienes que seleccionar los actores clave, de acuerdo a la función que ellos tengan respecto a su perfil profesional. Desde mi experiencia, las entrevistas iniciales las realizo con directivos que poseen una visión global de la organización, o bien con los shareholders. Posteriormente, futuros usuarios nos van a proveer de sus prácticas profesionales del día a día. Es muy importante que los participantes sepan previamente la planificación y objetivos de la reunión, para que vayan preparados con la información de los temas. Quizás también es una buena idea anticipar una encuesta para despejar algunos temas previos a la reunión. Con respecto a los requisitos de usuario, el requisito debe ser claro, no debe ser ambiguo.
quiere decir que debe tener una única interpretación posible. Además, tiene que ser verificable, de tal manera que al momento de nosotros visualizar, verificar que este requerimiento está siendo cumplido, lo podamos cuantificar. Además, debe ser completo. Los requisitos deben contener toda la información que se requiera para poder identificar qué es lo que quiere el usuario y no remitir a otras fuentes que lo expliquen en más detalle. Entonces, tiene que estar todo, en el mismo requisito debe estar toda la información que necesitemos. Además, el requisito debemos dejarlo, o debe estar de manera consistente y debe ser concisa, ¿ya? Consistencia en el sentido de que ningún requisito debe entrar en conflicto con otro. Y lo conciso es que debe redactarse en un lenguaje que sea comprensible por todos. El requisito además debe ser factible. Este objetivo debe ser realista, lo más realista posible. Se debe identificar el entorno operacional. Y en este punto describe la realidad de cómo está trabajando la organización, ¿ya? ¿Dónde va a operar tu sistema? Identifica servidores, si existe sala de servidores, los enlaces que tienen, los protocolos que utilizan. Identifica cuáles son las interfaces con las cuales trabajan con otros sistemas, porque recuerda que en una organización hay múltiples sistemas, no está todo desarrollado con un lenguaje específico y una base de datos específica, sino que existen distintas fuentes, ¿ya? Especifica bien los roles y las responsabilidades en la operación del sistema, quiénes deberían operar este sistema, cómo se debería operar y con qué personal deberían contar para tu sistema. Con respecto a la especificación de requisitos de usuario, como requisito vamos a definir que organiza la información acerca de las necesidades del usuario y la expresa en un documento. Cabe señalar que en inglés requirement no significa requerimiento, sino que significa requisito. En cuanto a los requisitos de capacidad, debe describir el proceso, qué es lo que el usuario quiere hacer. Tiene que describir la operación o la secuencia de cómo funciona. Puede servir un diagrama de actividades UML, por ejemplo. Esto va a ser insumo para los requisitos de software, que es un documento que vamos a ver en otro video. Y debe contener elementos cuantitativos como por ejemplo de capacidad, velocidad, exactitud. Existen algunos requisitos que son de restricciones, como por ejemplo en cuanto a las comunicaciones. Puede ser que los servidores estén conectados por un medio específico, ya especificar que debe soportar transferencia por TCP/IP o por UDP, ¿ya? Debes identificar las interfaces de hardware que van a operar, como por ejemplo pago con tarjeta de crédito, las interfaces de software, si es que te vas a comunicar con algún otro sistema, como por ejemplo la validación de un documento de identidad. Pueden existir algunas restricciones en cuanto a la interacción humano-computador. Y cada uno de estos requisitos debes identificar la adaptabilidad, la disponibilidad, portabilidad, seguridad, los estándares, los recursos máximos y mínimos, una escala de tiempo. En cuanto a la adaptabilidad, se mide la cohesión y acoplamiento. Por ejemplo, se pueden agregar nuevos cálculos sin probar los existentes. En cuanto a disponibilidad, es que el software debe estar en el tiempo que se necesite o en cuanto se necesite. En cuanto a la portabilidad, puede ser que puede interoperar con otros sistemas operativos, por ejemplo, que funcione bajo GNU Linux, bajo Windows, podría ser. En cuanto a seguridad, van a ser los elementos que van a afectar a la confidencialidad, integridad y la disponibilidad. Regirse estándares como por ejemplo estándar ISO o estándar ESA. Identificar con qué recursos se cuentan, cuáles son los máximos y los mínimos de recursos. Y una escala de tiempo, a lo mejor restricciones de entrega, que esto debe estar la próxima semana o debe ser lo primero que se debe entregar. En cuanto a puesta en marcha, ¿ya? Definir en una carta Gantt,
cuáles van a ser los hitos, etc. En cuanto a la planificación de pruebas de aceptación, acá se planifica y luego se documenta. Entonces, como vimos en las imágenes anteriores, ya cada uno de los documentos que se van a generar necesita validación y verificación. Por lo tanto, en esta etapa es cuando nosotros vamos a planificar cuáles van a ser las pruebas de aceptación de mi software. Como el usuario va a probar y va a decir, sí, este requerimiento, este requisito que yo especifiqué está cumplido. Un ejemplo de requisito: asígnale un nombre, asígnale un identificador, identifica los niveles de necesidad, de 0 a 5 por ejemplo, si es necesario o no es necesario, si es deseable, si no aplica por ejemplo, especifica la prioridad, ¿ya? Da toda la información que quiere para yo poder identificar por cuál parto, de cuál me tengo que preocupar, cuál es riesgoso, cuál no está muy claro, etc. Algunas buenas prácticas. La definición de requisitos es responsabilidad exclusiva del usuario. Si el usuario no te da toda la información y no es capaz de expresar lo que él requiere, entonces nosotros no podemos hacer más, ¿ya? Sino que es responsabilidad del mismo usuario definir bien los requisitos. Incluye siempre un identificador al requisito para posteriormente poder hacer la trazabilidad de este requisito. Los requisitos de usuario, los que sean claves, destácalos. Cuando tú estés especificando este requisito, identifica que esto es de un usuario clave, porque tú estás identificando la fuente. Cuando estás utilizando entrega por etapas, prioriza los requisitos. Esto es un muy buen amigo cuando tienes que realizar entregas tempranas de tu sistema. La fuente de requisitos, como dije hace un momento, debe ser individualizada. Cada requisito debe ser verificable. Debe indicarse el nivel de criticidad de cada función. Y al finalizar la fase, esta se debe aceptar o rechazar el documento de manera formal, para que después no se produzcan malos entendidos en cuanto a que el usuario dice que pidió algo y le entregaron otra cosa, o simplemente no se lo entregaron. Los requerimientos que no apliquen para tu desarrollo, estámpalo en el documento y luego lo indicas que no aplica para el desarrollo, ¿no? Porque el usuario en algún momento, cuando vaya a entregar, te va a decir, pero yo te pedí una cosa y tú no lo has entregado, ¿ya? Y resulta que eso escapaba de tus funciones o de tu sistema o de tu alcance. Bien, y con esto terminamos la guía de usuario de la fase de definición de requisitos de acuerdo a la PSS 05-02. En el próximo video vamos a ver el número 03, que es con respecto a la definición de requisitos de sistema. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.